Ahí está, perdón, no había empezado a grabar. Bueno, la primera parte, espero que la hayan escuchado bien. Bueno, después tenemos el metabolismo, que son un conjunto de reacciones químicas que hacen posible el reemplazo, degradación o crecimiento de los organismos. Hay dos formas de metabolismo, está el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo requiere energía para poder formar moléculas. Y el catabolismo destruye las moléculas y da energía. Da moléculas más pequeñas y da energía. O sea, esa es la diferencia principal. El anabolismo quita energía, o sea, requiere energía, y el catabolismo da energía. Bien, ahora tenemos la homeostasis, que es el equilibrio dentro del organismo, digamos. Es mantener estable el medio interno. Si no hay homeostasis, entonces el organismo está enfermo, está muriendo básicamente. Bien, tenemos, tenemos la homeostasis, que dentro está la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La negativa es cuando disminuye la producción de sustancias que está en alta concentración, y la positiva es cuando se produce una sustancia por disminución de concentración. O sea, se intenta emparejar, equilibrar todo el organismo. Bien. Esperen un minuto. Paso la apunte. Bueno, otro punto importante dentro de los organismos es que se adaptan, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran, se van a adaptar al ambiente. Como por ejemplo, ahí pueden ver en la foto que cada ave de los que están ahí evolucionó para comer distintos tipos de cosas. O sea, dependiendo la comida que come, es el pico que va a tener. ¿Sí, Lucía? Sí, sí. Bueno, los organismos son sensibles, o sea que responden a estímulos, eh, como puede ser sonidos o luces o falta de luz o lo que sea. Cualquier estímulo que haya, el organismo va a reaccionar, inconsciente o conscientemente. Después, ¿se escucha, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, ya estoy escuchando bien. Ah, no, se me escucha. Ah, no, pues, bueno. Bien. Otro carácter que tienen los organismos es que se reproducen y transmiten los caracteres. Esto puede ser por reproducción sexual o asexual. Para la sexual se necesitan dos organismos, uno femenino y otro masculino. Y para la asexual no hace falta dos organismos, puede hacerlo un solo organismo, dependiendo la especie, obviamente, es lo que el tipo de reproducción que va a usar. Bien. Tienen ventajas y desventajas cada una, ¿no? Por ejemplo, la reproducción asexual tiene la ventaja de que no requiere tanta energía, pero no hay tanta variabilidad genética después, porque al ser un solo organismo es como que está generando clones, básicamente. Y la reproducción sexual sí requiere más energía porque hay que buscar pareja, ya el simple acto requiere energía, y después la ventaja que tiene es que hay más variabilidad genética y puede llegar a haber más adaptación, digamos. Pero nada, esos organismos, después al reproducirse, van a
heredar sus caracteres a la siguiente generación. Por eso es muy importante la reproducción dentro de los organismos. Bueno, y los organismos están formados por ciclos de carbono, de átomos de carbono, que eso ya lo van a ver en química orgánica, en el segundo cuatri, pero no, nada de eso. Bien. Los organismos están compuestos de distintos elementos biogenéticos, bioelementos, o elementos biógenos se les dice, que tienen están clasificados de tres maneras: primarios, secundarios y oligoelementos. Ahora los vamos a ver. Bien, los primarios son el CHOMPS, que podemos ver ahí, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfato, azufre y calcio. Esos son los elementos primarios. Los secundarios son el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el azufre, que creo que acá está mal, y el hierro. Y los oligoelementos, que son el cobre, el magnesio, el zinc, el no sé qué, esos dos no lo sé, y está el yodo. Bien. Esos dos elementos son el molibdeno y el yodo y el cobre, si no me equivoco. Bien. Bueno, tienen distintas funciones cada uno, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son componentes que se necesitan sí o sí para formar vida. Sin esto no se van a formar los seres vivos, ya que estamos compuestos por eso. Después está el fósforo, que forman tejido óseo, y en los dientes, que también es tejido óseo. Reacciones de transferencia de energía. Después, obviamente, una de las funciones más importantes es que forma nucleótidos y fosfolípidos y otras sustancias que son recontra importantes. Por eso son los primarios, digamos. Después está el calcio, que constituye también tejido óseo, ayuda con la contracción muscular. Bueno, el sodio regula la presión osmótica. También sirve para la transmisión de impulso nervioso. El potasio también, contracción muscular, transmisión de impulso nervioso. Magnesio, constitución de la molécula de clorofila. Esperen un cachito. Bien. Después tenemos los oligoelementos, que les voy a nombrar algunos así no se hace tan largo. ¿Sí, Rocío? Les voy a nombrar algunos si no se hace tan largo, que el cobre, el magnesio, el zinc, molibdeno, actúan como cofactores enzimáticos. El cobalto forma parte de la vitamina B12, que es recontra importante esa vitamina. Pero bueno, esos son los bioelementos. Que con estos vamos a formar biomoléculas. Las biomoléculas son las resultantes de los bioelementos y pueden ser inorgánicas u orgánicas. Las orgánicas son el agua, iones minerales y sales inorgánicas, y las
orgánicas, que son los glúcidos, proteínas, lípidos, entre otras cosas. Bien. Los componentes inorgánicos, como ya dijimos, son el agua, iones minerales y sales inorgánicas, que bueno, el agua es la más importante para la vida, sin esto no habría vida. Representa el 95% en las primeras etapas del desarrollo embrionario y el 75% en el resto de la vida. Es muy importante porque, bueno, ahí se pueden ver sus características. Tiene capacidad solvente, conductividad eléctrica y térmica, alta tensión superficial, adhesión y capilaridad. La capilaridad es que puede subir a través de cosas, digamos. Por ejemplo, por capilaridad suben por los árboles. Después tenemos los iones minerales y sales inorgánicas, que forman soluciones que están disociadas de sus componentes idénticos llamados electrolitos. Y bueno, eso sería de los iones. Bien, ahora tenemos los componentes orgánicos, que acá arranca lo difícil, digamos. El primero son las proteínas. Para mí es todo difícil. ¿Cómo? Para mí es todo difícil. Sí. No, esta parte la vas a odiar entonces. Bien, están las proteínas, los glúcidos, lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos. Bien, las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos están entrelazados entre sí por enlaces peptídicos, uniones peptídicas. Ahí pueden ver cómo está formado un aminoácido y la unión de estos van a formar las proteínas. Bien. Las proteínas, según su composición, pueden ser proteínas simples o proteínas conjugadas. Las proteínas simples están exclusivamente hechas por aminoácidos. Las conjugadas están formadas por una parte proteica y una parte no proteica llamada grupo prostético. Gonza, perdón. Sí. ¿Qué es un aminoácido? ¿Qué ¿Cómo? es un aminoácido? Un aminoácido es un ácido que está formado por un grupo amino. Que el grupo amino ya lo vamos a ver también cuando estemos en química orgánica. Pero ahí se puede ver su composición. Está formado por un grupo carboxilo, que es todo esto es química orgánica. El átomo de carbono es el principal elemento, está unido al hidrógeno. Ahí está el grupo amino, grupo de cadena lateral y grupo carboxilo. Esa es lo principal, digamos, para formar un aminoácido, que con los aminoácidos vamos a formar nucleótidos, los nucleótidos van a formar codones y así que eso. Los aminoácidos están entrelazados por una unión peptídica que es covalente. Bien. Las proteínas son polipéptidos de alto peso molecular, que el peso molar es de 5000. Si estuvieron viendo química van a saber que es una banda eso. O sea, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Un polipéptido es cuando es una proteína muy grande, porque tenés bipéptidos, tripéptidos y todo eso antes, ¿no? Claro, Un polipéptido es cuando está formado por más de 12 aminoácidos.
Bien. Están, claro, los dipéptidos, los tripéptidos, que es cuando están formados por 3 aminoácidos. Cuando está formado por 4 es tetrapéptido, pentaéptido cuando son 5 y cuando son más de 12 son polipéptidos. Bien. Bueno, la clasificación. Las proteínas pueden ser, según su composición, que pueden ser proteínas simples o conjugadas. Las simples, como dije, están formadas exclusivamente por aminoácidos, y las conjugadas están formadas por una parte de aminoácidos y por la otra puede ser un azúcar o un lípido o otras cosas con las que se puede unir el aminoácido que no son una parte, que no son aminoácidos. Bien, las funciones de la proteína. Las funciones pueden ser estructurales, o sea que van a formar al organismo, activadoras, o sea que las enzimas, o sea, van a activar enzimas que son catalizadores biológicos que aceleran reacciones o las empiezan. Pueden ser transportadores de membrana, que regulan el pasaje de la sustancia entre el compartimento intra y extracelular. Transportadores extracelulares también pueden ser, como la hemoglobina que transporta oxígeno de un lado al otro. Receptoras que se unen a hormonas, y inmunológicas, que son los anticuerpos, digamos. Bien, la proteína tiene varias propiedades, que son su especificidad, que cada proteína puede sintetizar, cada especie, perdón, puede sintetizar su propia proteína, no son iguales, son muy solubles en agua, que eso les tiene que quedar claro. Son muy solubles en agua, que eso les tiene que quedar claro. Forman soluciones coloidales, se desnaturalizan a altas temperaturas, se desnaturalizan por acciones de ácidos y álcalis fuertes, o grupos alcalinos, soluciones salinas y de soluciones salinas concentradas. Son amortiguadoras o buffer, es decir, que neutralizan las variaciones del pH, que puede actuar como ácido o como base, dependiendo de lo que necesite. Consulta, Gonzi. ¿Me Sí. podés volver la imagen para atrás? Un toquecito, ahí está. Las propiedades de la proteína, ¿eso sí o sí lo tenemos que saber bien? ¿O solo que es soluble en agua? No, sí, tienen que saber todas, pero yo les decía que se queden con eso de que es soluble en agua, porque es algo que lo va a distinguir de los lípidos, por ejemplo, que esos no son solubles en agua, pero sí en otras cosas. Les dije que se queden con eso más que nada para que sepan diferenciarlos después a cada uno. Pero sí Gracias. tienen que saber todas las propiedades y las funciones de la proteína más que nada. Gracias. Bien, después tenemos las enzimas, que son proteínas, pero que actúan como catalizadores biológicos, o sea que aceleran las reacciones de un ser vivo, regulando su metabolismo celular. Bueno, ahí se puede ver cómo actúan las enzimas. Se une, o sea, está el grupo activo y el sustrato. Al unirse van a formar un complejo enzima-sustrato. Al unirse eso, van a activar una reacción y liberan otros elementos. No sé si se entiende. Me parece que tendrías que explicar qué es un substrato, como para que, no sé, para tener ejemplos, digamos. Ok. Bien, me mataste porque yo eso no lo vi.
Bien, ahí te explico Acá. que un sustrato, Sí. una enzima y un cofactor. El sustrato, la enzima y el cofactor son moléculas que interactúan en las reacciones químicas de los organismos vivos, ¿sí? Tenemos al sustrato, que es una molécula sobre la que actúa la enzima, ¿sí? Esta enzima, junto con este sustrato, se unen para formar un complejo enzima-sustrato. ¿Qué es la enzima? Es una proteína que acelera las reacciones químicas, ¿sí? La enzima interactúa con este sustrato de manera específica, ¿sí? Actúan más como la llave y la cerradura. Bien, para cada sustrato hay una enzima. Y luego tenemos el cofactor, que es una molécula que se une al sitio activo de la enzima, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen. Estos cofactores pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿bien? Los cofactores ayudan a esta enzima a funcionar correctamente, ¿bien? Porque sin estos cofactores, estas enzimas van a permanecer inactivas. Como por ejemplo, un ejemplo de cofactor es el fosfato de piridoxal, que lo van a ver en química más adelante, que participa en enzimas de transferencias de grupos, ¿bien? Todos estos actúan en conjunto para una funcionalidad en el organismo, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, sí. Bien. Ahora sí, Gonza, si quieres seguir. Sí, la nomenclatura se puede nombrar de distintas formas una enzima, que es el sustrato sobre el que actúan, como explicó Tizi recién, lo que es un sustrato, y el sufijo asa, como por ejemplo, si el sustrato es el almidón, la enzima se va a llamar almilasa. Y pueden ser también según la reacción sobre la que catalizan. O sea, un ejemplo sería la oxidorreductasa, que transfiere electrones o hidrógenos de un sustrato a otro. O sea, dependiendo de la función que cumple, es el nombre que le vamos a dar. También están las hidrolasa, ligasa, transferasa, que algunas ya las vamos a conocer cuando veamos la replicación del ADN. ¿Se puede acercar el cuadrito ese de nomenclatura de enzimas? Ahí les voy a acercar, voy a encontrar a esto. No sé si le quieren sacar captura o algo. Ahí sí les acerco bien. Ahí. Sí, es para sacarle. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Ahí está. Gracias. De nada. Ahora ya hay que pasar a los glúcidos o hidratos de carbono. Bien, los glúcidos son compuestos que están formados por hidrógeno, carbono y oxígeno, que constituyen la mayor parte de la materia de la Tierra. Son generalmente de origen vegetal y cumplen funciones energéticas y estructurales. De energía porque puede oxidarse, por ejemplo, en la respiración celular o interna, y también sirve como reserva de energía, como por ejemplo el almidón. Y estructural porque forma las paredes celulares vegetales. Bien, su clasificación puede ser no hidrolizables o hidrolizables. Las no hidrolizables son los monosacáridos, o sea que no se pueden unir al agua, y las hidrolizables sí, que son los disacáridos, olisacáridos, polisacáridos. Bien, ahora pasamos a los lípidos. Los lípidos son moléculas que están formadas por ácidos grasos y alcoholes. Estos no forman polímeros con los glúcidos y las proteínas y son insolubles en agua, por ser no polares, y son solubles en solventes orgánicos. Que eso es lo que les decía que los diferencia de las proteínas. Que las proteínas sí son solubles en agua, pero estos no son solubles en agua, sino que son solubles en solventes orgánicos.
Bien, según su composición pueden ser lípidos simples, lípidos complejos o fosfolípidos. Los lípidos simples son el ácido graso, o sea, están formados por un ácido graso y un alcohol. Los lípidos complejos son un lípido simple más un fosfato o un glúcido, una proteína o cualquiera de esas. Y los fosfolípidos, que tienen un grupo fosfato y nitrógeno. Tiene una cabeza hidrológica y una hidrofóbica. La hidrológica va a estar en contacto con el agua y la hidrofóbica va a intentar alejarse del agua. Y esto genera estructuras, como por ejemplo membranas. La estructura puede ser esteroide, lipoproteínas, glúcidos, y bueno, las funciones puede ser de reserva, perdón, la estructura, perdón. Puede ser reserva energética, impermeabilizantes, reguladores, o puede cumplir una función estructural, como les dije, puede formar membranas. Les aclaro algo para corregir a Gonza. La cabeza es hidrofílica, ¿sí? No hidrológica. Y la cola es hidrofóbica. ¿Bien? Bien. Ahora pasamos a las vitaminas. Las vitaminas son sustancias que necesitamos en pequeñas dosis para el mantenimiento vital y el crecimiento. Actúan como coenzimas y son elementos indispensables para el metabolismo. Se necesitan en pequeñas dosis porque hay algunas que en mayores dosis pueden ser tóxicas. Te interrumpo un ratito, que tienen una duda. ¿Sí? No. Sí, la anfipatía es la propiedad que tienen los lípidos de ser hidrófilas e hidrófobas a la vez. O sea que tienen un extremo que es soluble en el agua, que es la parte hidrófila, y la otra parte que rechaza al agua, que es la parte hidrófoba, ¿sí? Eso significa la anfipatía. Bien. Las vitaminas no se pueden sintetizar por el organismo humano. Es decir, que hay que ingerirlas, hay que conseguirlas de un medio externo. Las vitaminas, hay vitaminas que no son así, que son la vitamina D o la vitamina K, B1, B12 y ácido fólico, que la vitamina D se produce por la exposición del sol, y las demás se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal. Bueno, hay factores que alteran la actividad enzimática, que son la temperatura, la acidez, concentración de enzima, sustrato y cofactor. Y las características generales son que las vitaminas C y B son hidrosolubles, o sea que son solubles en agua. Estas no se almacenan, excepto la B12, la B12, son de rápida absorción y eliminación por el sistema excretor. Estas no son tóxicas, actúan como coenzimas, son lábiles y sensibles a la luz y al calor. Después están liposolubles, que son solubles en lípidos, no en agua como las anteriores, y son la vitamina A, D, E, K y F, que son de acción muy específica, transportadas por lipoproteínas en la sangre, secretan también por las heces, y pueden almacenarse en el hígado, tejido adiposo, y resulta tóxica su acumulación. Y bueno, son bastante estables. Bien, ahora pasamos a las hormonas, que son las sustancias que actúan como mensajero químico dentro del órgano, dentro de un órgano. Tienen como función regulación, crecimiento, desarrollo, metabolismo, reproducción o actividad celular. Y bueno,
tienen un tipo de unión que es parecido al de la enzima sustrato, pero esta vez es hormona receptor. Bien, las hormonas circulan por la sangre en solución y no ligadas a algún componente proteico del suelo. Bien, hay los órganos, ahí están en la fotito, los órganos que segregan hormonas, que son la hipófisis, el tejido incelular del páncreas, la tiroides, entre otras cosas. Pero ahí está el ejemplo de todos los que segregan hormonas. Bien, ahora tenemos los ácidos nucleicos, que estos son los que forman el ADN. Están presentes en todos los seres vivos y tienen a su cargo la síntesis, conservación y expresión de la herencia del ADN. Bien, dependiendo del ácido del que estemos hablando, es cómo se va a llamar. El ADN es ácido desoxirribonucleico porque está formado por un azúcar que se llama desoxirribosa. Y el ARN, o ácido ribonucleico, está formado por un azúcar que se llama ribosa. Eso es lo que cambia en los dos nombres. Bien, son macromoléculas porque tienen un gran tamaño. Y son polímeros porque están formados por unidades repetidas e intercambiables. Son los monómeros. Y según el modelo bicatenario de Watson y Crick, el ADN está formado por una doble cadena en forma de espiral. Una doble cadena de nucleótidos en forma de espiral. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Es que el ADN está formado por un azúcar que se llama desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico, y el ARN está formado por un azúcar que se llama ribosa, y está formado por eso se llama ácido ribonucleico. Y otra diferencia enorme que tiene es que el ADN está formado por una doble cadena. En cambio, el ARN tiene una sola cadena de aminoácidos, así como se ve en la foto. Ahí ven, ahí está marcado el ARN y el ADN. El ADN, si ven una doble cadena, es un ADN. Si ven una sola, es un ARN. Bien. Bueno, ahí lo que justo estábamos hablando, que los ácidos ribonucleicos están formados por una sola cadena de polinucleótidos, y la diferencia más grande que tienen estos dos, que seguramente se lo van a tomar en el parcial, es que Bien, algo que me faltó mencionar es que el ADN está formado por unas cadenas de nucleótidos, ¿no? Por dos cadenas de nucleótidos. Esos nucleótidos están formados por aminoácidos, y los aminoácidos son adenina, guanina, citosina y timina. En el ADN se usa la timina. Estas bases se llaman púricas. Las bases púricas son la adenina y la guanina, y las pirimídicas son la timina, citosina y el uracilo en el ARN. La adenina se va a juntar con la timina, pero en el caso del ARN, en vez de timina, va a usar uracilo. Eso es una diferencia enorme que tienen que ver. Nada, el ADN usa timina y el ARN usa uracilo. Así que si les dan una cadena y dicen, decime cuál es la cadena de ARN, si ven una que dice uracilo,
Probablemente sea esa. Ahora, si dice timina, descártenla. Bien. Ambas cadenas son complementarias. Las del ADN. Las del ADN son ambas cadenas complementarias y son antiparalelas. Pues si leemos la secuencia de bases de una cadena, encontramos la misma secuencia de la otra, pero invertida, ya que una cadena corre de 3 a 5 y la otra de 5 a 3. Los azúcares y los fosfatos, dentro de los aminoácidos, quedan dispuestos de manera hacia afuera, ya que son hidrofílicos, mientras que las bases nitrogenadas están hacia adentro, ya que son hidrófobas. Así que, bueno, sería eso lo del ADN, más que nada. ¿Querés pasarla? Ah, perdón. El ADN son las únicas estructuras moleculares que pueden sintetizarse a sí mismas. No necesitan ayuda de otra molécula. Bien. Otra función que tiene el ADN también es que es la de sintetizar ARN, que es un proceso que se llama transcripción. O sea, el ADN cumple la función de replicación y de transcripción también. Ahora sí, los tipos de ácidos ribonucleicos. Bueno, como ya habíamos arrancado hace un ratito, está formado por una sola cadena de polinucleótidos, contiene uracilo, en vez de timina usa uracilo, y nada, se sintetizan en el núcleo y operan en el citoplasma. Y todos están involucrados en la síntesis proteica. O sea, los 3 ARN que vamos a ver ahora intervienen en la síntesis proteica, o sea, que es la formación de proteínas. El ARN mensajero es el que transmite la información del ADN. El ARN ribosomal está asociado a las proteínas ribosómicas. Forma unos corpúsculos globosos llamados ribosomas, y los ribosomas coordinan la síntesis de los polipéptidos. Y después está el ARN transferencia, que también trabaja en el citoplasma y transporta los aminoácidos desde el ribosoma. El ARN mensajero es el único que sale desde el núcleo, ¿no? Digamos, no solo trabaja en el citoplasma. Bien. Ahí están las 3 fotos de los 3 ARN. Ahora cuando veamos, más adelante cuando veamos la síntesis de proteínas, ya van a saber mejor cuál es la función de cada uno. Bien. Ahora vamos a la replicación del ADN. Bien, lo primero que pasa es que las 2 hebras de ADN se separan por una enzima que se llama helicasa, que rompe los enlaces puente hidrógeno haciendo que se abra el ADN. Bien. Después hay 2 proteínas estabilizadoras que mantienen abierta, o sea, mantienen separadas las 2 hebras, y mientras tanto hay otra proteína que se llama topoisomerasa que mantiene, o sea, que evita que se superenrollen el ADN, la cadena de ADN. El ADN, al abrirse, va a formar una horquilla de replicación. La horquilla de replicación es el punto donde se va a formar la replicación.
ahora vamos a hablar de dos cadenas. Está la cadena continua, que va de 5 a 3, y la cadena rezagada, que va de 3 a 5. Y dependiendo de la cadena que estemos hablando, es cómo se va a llevar a cabo la replicación. Ahora vamos a hablar de la síntesis de la cadena continua. Bien, en la cadena continua, el ADN polimerasa, que es una enzima que se va a encargar de sintetizar los nucleótidos, o sea, que va a ir poniendo los nucleótidos, para formar la nueva cadena. Esta enzima solo puede trabajar con un cebador. Tiene otros nombres, pero lo vamos a trabajar como cebador ahora. Que es una cadena de nucleótidos que la sintetiza el ARN primasa y es como el codón de donde va, o sea, el codón de donde va a arrancar la síntesis de la proteína. Si no está ese aminoácido, no puede arrancar directamente. Algo importante es que el ADN polimerasa solo puede trabajar de 3 a 5. De 5 a 3, perdón. Así que en la cadena continua no va a haber ningún problema. En la cadena rezagada sí tendríamos una complicación porque ya que la cadena corre de 3 a 5 y el ADN polimerasa sintetiza de 5 a 3, va a haber que hacer ahí unas cosas. La cadena de ADN primasa va a poner de ARN primasa, perdón, va a poner un cebador y el ADN polimerasa va a sintetizar una pequeña porción del ADN. Una vez que terminó de sintetizar esa parte, el ARN primasa se mueve hacia adelante y va a sintetizar esa pequeña otra parte y así va a ir por fracciones. Esas fracciones se llaman fragmentos de Okazaki. Son fracciones que pronto van a ser cambiadas, digamos, porque al ser por ARN, están formadas por uracilo, las fracciones de Okazaki. Bien, hay unas cadenas, unas enzimas que se van a encargar de eliminar los fragmentos de Okazaki. La exonucleasa es la encargada de esto, y el ADN polimerasa va a rellenar los fragmentos, cambiándolos por, en vez de uracilo, les va a poner timino. Y el ADN ligasa después cierra la horquilla y las une. Y ahí ya termina la replicación. Bien. Hay unos errores que puedan haber en la replicación que se producen por la colocación de bases durante el ADN. Esto es lo que genera las mutaciones y existen enzimas que van a trabajar en conjunto para reparar ese error. La enzima endonucleasa va a reconocer el error y cortar la cadena de ADN afectada, y la enzima exonucleasa saca la cadena afectada, y el ADN polimerasa duplica y rellena el sitio. El ADN ligasa vuelve a unir la cadena. Si hay un error en la duplicación del ADN en un sector no génico, va a pasar inadvertido. Ahora, si el error ocurre en un sector génico, se produce la síntesis de proteínas normales que provocan patologías hereditarias, como por ejemplo la anemia falciforme. Eso es lo que genera las enfermedades, digamos. Ahora pasamos a hablar de las mutaciones. Que como ya habíamos visto, las mutaciones es un cambio en la secuencia de ADN de la célula. Las mutaciones pueden aparecer por errores de multiplicación celular o por la exposición a sustancias que vayan a afectar el medio ambiente, el ADN. Estas sustancias que afectan el ADN, que lo dañan, se llaman mutágenos. Bien, las mutaciones pueden tener un efecto perjudicial,
favorable o ningún efecto. Las mutaciones que están en las células de la madre, los óvulos o los espermatozoides se van a heredar. Y esto es lo que produce síndromes congénitos o algunas enfermedades. Las mutaciones que están en otro tipo de célula no se heredan y se pierden al morir las células portadoras. Ciertas mutaciones pueden producir cáncer o enfermedades, que eso es lo más peligroso, digamos. Ahora vamos a ver los mutágenos, que son los agentes que alteran al ADN. Bien, un mutágeno es un agente físico-químico que va a alterar la información genética e incorpora una frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Bien, cuando numerosas mutaciones causan cáncer, se adquiere la denominación de cariocígenos. No todas las mutaciones son causadas por mutágenos. Hay mutaciones espontáneas, así llamadas errores en la replicación o en la recombinación de ADN. Y bueno, y acá hay unos ejemplos de mutágenos que son el ácido nitroso, radiaciones ultravioleta, radiaciones gamma y alfa, transposones, bien, entre otras cosas. Ahora vamos con los tipos de mutágenos, que pueden ser 3 tipos. Se van a definir dependiendo del mutágeno que estamos hablando. Si el mutágeno es biológico, este mutágeno se encuentra en el ambiente, que ya está hace millones de años y suele ser de un tamaño muy chiquito. Pueden ser bacterias o virus o hongos, entre otras cosas. Después tenemos los mutágenos químicos, que son compuestos o elementos los cuales alteran la estructura genética de los organismos vivientes, que pueden ser los fármacos o como ahí se ven los cigarrillos, entre otras cosas. Y ahora pasamos a los físicos, que son los más dañinos y se originan mutaciones peligrosas en los seres vivos, enfermedades hereditarias, enfermedades congénitas, y es por la radiación, digamos. Ahí se puede ver los rayos X o la radiación del sol, o radiación ultravioleta o radiación nuclear, pero son los más peligrosos para los seres vivos. Bien, dependiendo del mutágeno del que estemos hablando, pueden ser químicos o por radiación ionizante, o pueden ser divididos dentro de diferentes categorías de acuerdo a su efecto en la replicación de ADN. Algunos actúan como base análoga se insertan en la cadena de ADN durante la replicación en el lugar de los sustratos. Algunos reaccionan con el ADN causando cambios estructurales que llevan un copiado erróneo a una secuencia de cadenas de ADN que es replicado, y otros que hacen directamente, que lo hacen indirectamente, perdón, al causar que las células sinteticen químicos que tienen un efecto mutágeno directo. Bien, ahora vamos con el código genético, que es el código genético es un conjunto de reglas usadas para traducir la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a una secuencia de proteínas en el proceso de traducción. Bien. Existe una relación precisa entre los 4 tipos de nucleótidos y las 20 clases de aminoácidos. Se comprobó que la lectura del código del ADN se realizan en grupos de 3 nucleótidos, que este grupo de 3 nucleótidos se llama codones, y cada codón representa un aminoácido.
Bien, un codón es, como ya dijimos, es la unidad del código genético, es la forma que hay para leer el código genético y está constituida por 3 bases sucesivas. Existen 64 tripletes de nucleótidos o codones, 64 codones distintos. Hay 61 que representan un código para uno u otro aminoácido, pero hay codones que son, por ejemplo, ahí se encuentra el AUG, que está marcado en verde, que es el codón de iniciación. Y después, o sea que si la enzima lee eso, tiene que empezar a replicar, digamos. Y el codón de terminación, que es donde termina la replicación o la síntesis de proteína. Bien. Bien, ahora pasamos a la diversidad biológica, que, bueno, es otra sección de los seres vivos. Perdón, del primer documento. Bien, las especies, ¿qué son las especies? Es una población de individuos semejantes entre sí, parecidos en sus caracteres estructurales y funcionales, que en la naturaleza pueden entrecruzarse libremente y producir descendientes fértiles. Si no pueden producir descendientes fértiles, entonces porque son distintas especies. ¿Cómo se van a clasificar los seres vivos? Bueno, el nombre del organismo se va a dar por el género y su epíteto. Este sistema se llama nomenclatura binomial, fue propuesta por Carlos Linneo. Varias especies se agrupan para integrar un género, así como estamos viendo en ese circulito. Del género, varios géneros se agrupan para formar una familia, las familias se agrupan para formar un orden, y así sucesivamente hasta llegar al dominio. Bien. Ahora hay distintas clasificaciones de los seres vivos, que vamos a hablar de los reinos. Está el reino Monera, protista, fungi, Plantae, Animalia y virus. Bien. El reino Monera son los únicos organismos procariotas, carecen de membrana nuclear y de otros organelas membranosas. Son los únicos organismos, bueno, procariotas, eso ya lo dije. Se clasifican en bacterias y cianobacterias. Las cianobacterias son algas verde-azules, como dice ahí abajo. Tienen estructura parecida a las bacterias, pero tienen un pigmento llamado clorofila, que les permite realizar la fotosíntesis. Y las bacterias se encuentran en aguas dulces y saladas, termales y en glaciares, en el aire o en el suelo. En cualquier lado podemos encontrar una bacteria. Y pueden ser beneficiosas o pueden causar un daño. Según su modo de nutrición, pueden ser autótrofas o heterótrofas estrictas o facultativas. Las autótrofas generan su propio alimento y las heterótrofas tienen que alimentarse de otros. Algunas bacterias pueden ser fotosintéticas, pero emplean versiones alternativas del proceso de la fotosíntesis, mientras que otras son quimiosintéticas. Bien, las heterótrofas no pueden sintetizar su alimento a partir de materiales inorgánicos y viven a expensas de los autótrofos, o de materia en descomposición. Es decir, que se alimenta de otras cosas. Ahora pasamos al reino protista, que estos son eucariotas unicelulares y, bueno, carecen de pared celular, pared de celulosa, perdón, y viven solitarios, aunque pueden también formar colonias. Los protistas del tipo vegetal incluyen algas,
siempre son unicelulares y fotosintéticas, pues también tienen clorofila. Algunos protozoarios se comportan como parásitos, patógenos para el hombre o para otros seres vivos, produciendo enfermedades como por ejemplo el Chagas o paludismo, entre otras enfermedades, digamos. Ahora pasamos con el reino fungi, que este reino está compuesto por hongos, que los hongos son eucariotas, no contienen clorofila y presentan pared celular de quitina. Estos abundan en el suelo, en la vegetación y en cualquier ambiente húmedo. La mayoría pueden ser beneficiosos para el hombre y actúan como desintegradores, absorbiendo nutrientes de hojas muertas o materiales orgánicos u otros seres vivos, degradándolos en compuestos químicos simples, que son absorbidos por otras plantas. Bien, de ellos tienen dentro de la economía, digamos, varias funciones que pueden formarse yogures, pan, queso, bebidas, antibióticos, fármacos, vitaminas, y también pueden ser unicelulares, no solamente pluricelulares. Bien, ahora pasamos al reino Plantae, que los vegetales, o sea, que son los organismos pluricelulares adaptados para realizar fotosíntesis. Sus pigmentos fotosintéticos, como la clorofila y los carotenos, se localizan dentro de los cloroplastos. La clorofila está dentro de los cloroplastos. Las células vegetales tienen una pared celular que contiene celulosa. Y esa pared celular está ausente en las células animales. Y bueno, en el citoplasma contienen grandes sacos de líquido llamados vacuolas, que ocupan gran parte de la célula vegetal. Bien, ahora vamos con el reino Animalia, que estos son pluricelulares y obtienen sus alimentos, sus nutrientes, a través de otros organismos, devorándolos, es decir, que son heterótrofos. Tienen un alto grado de especialización en sus células y tejidos, y su cuerpo está organizado complejamente. Se reconoce la existencia de 10 animales, que son las esponjas, cnidarios, anélidos, platelmintos, perdón, nemátodos, artrópodos, equinodermos, cordados. Esos son los animales. Ahora vamos con el reino virus, que estos no son ni procariota ni eucariota. Son entidades no celulares, o sea que no están compuestos por células, y están formados de constitución simple y se reproducen parasitando la célula. Un virus solo adquiere la característica de ser vivo cuando ingresa en la célula del huésped, pero comparte con una célula el poseer un conjunto de genes propios que informa cómo han de ser sus partes y las moléculas necesarias para su existencia. Bien, los virus sufren mutaciones. Una característica típica de los seres vivos es que experimentan recombinaciones y emplean el mismo código genético universal, los procariotas y los eucariotas. Bien, solo tiene un tipo de ácido nucleico, el ADN o el ARN, llamado core, digamos. Puede ser cápside y forma proteína de uno o de varios tipos.
Bien. Ahora vamos a hablar de la importancia médica, que en todos los reinos existen especies que tienen importancia para la salud, pero destacan, o sea, los que destacan son los protozoarios, bacterias, invertebrados, platélmidos, parásitos, hongos parásitos. Bien, los virus, en cambio, son agentes de numerosas enfermedades, como la gripe, el SIDA o la fiebre, entre otras cosas. Así que, bien, eso sería toda la primera unidad. Y no sé si tienen alguna duda, que los podamos ayudar. Y bueno, esa sería la unidad la más larga, digamos. Sí, Janet, ¿tenés alguna consulta? Bueno. Ahí estuve viendo en el chat que preguntaron si todo lo que aparece acá es lo que se toma. Nosotros lo que preparamos acá es en base a consultar con los profes del ingreso, porque consultamos con ellos a ver qué temas son más importantes o no que van a tomar en el examen, y en base a el ingreso que rindió Gonza, porque Gonza es estudiante de tecnología médica, yo soy estudiante de medicina. En base a eso preparamos el PowerPoint. De igual manera, esto es como un complemento, ¿sí? Ustedes también pueden asistir a las clases que brinda la Escuela de Tecnología Médica y complementan con esto, ¿sí? Por eso son clases de apoyo, digamos. Así que, bueno, si no hay consulta ya los dejo libres. El jueves va a estar la Sí, clase. el PowerPoint les compartimos, lo subimos al Classroom para que puedan ir viendo junto con la clase grabada. También vamos a ver si subimos actividades al Classroom, que les vamos a subir, para que vayan practicando sobre esta unidad, aunque sea. Y ya a medida que vayamos avanzando, le vamos a ir subiendo de las otras unidades. Bien. Los temas que agregaron para este 2025 son un par de cosas en las primeras 3 unidades, pero en la última unidad, la cuarta unidad, es totalmente agregada que habla de anatomía. Y en otros años no estaba eso. Y es mucho mejor porque anatomía es de las materias más complicadas dentro de la carrera, entonces así ya ingresan con una base, aunque sea. Lo mismo, si tienen dudas, lo del ADN y ARN, que era el tema más largo y más complicado de esta unidad, pueden hablarnos a Gonza o a mí y les explicamos por privado más detallado. Igual va a quedar grabado en la clase y lo pueden repetir al video las veces que ustedes quieran. Pero si les queda alguna duda puntual, también nos pueden hablar, consultar por privado y les explicamos de nuevo lo de ADN y ARN. Estuvo muy bueno. A mí me gustó y me sirvió muchísimo. Lo que sí estuve hojeando el libro mientras Gonzi iba explicando, y es más o menos lo que sale en el libro del 2025. No hay tanta diferencia en lo que se explicó ahora a lo que está en el libro. No, por eso estuvimos consultando con los profesores a ver qué se iba a tomar ahora y armamos el Power en base a eso. Nos centramos en las cosas más importantes, digamos. Son 4 unidades. Está la vida, la célula, la otra no me acuerdo, y la última es de anatomía. Así que sí, vamos a subir actividades de esta unidad y seguramente de la siguiente también así van practicando. Así que, bueno, Muchísimas gracias por el aguante y gracias por darnos una mano. nada de nada, cualquier cosa ya saben, nos pueden escribir. Y bueno, la clase del jueves vamos a hablar de la célula y es también a las 5 de la tarde hasta las 7, más o menos. Así que muchas gracias por estar escuchando. Nos vemos, Gracias. chicos. Gracias, chicos.